La Última Banca, un espacio de conversación sobre contingencia desde un prisma cristiano pentecostal. Mi nombre es Hans Köhler, sean todos muy bienvenidos. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast La Última Banca. Estamos en esta segunda oportunidad junto a nuestro amigo Luis Aránguiz, autor del libro Ciudadanos del Cielo y de la Tierra, ensayo sobre la vida pública del pentecostalismo chileno, publicado justamente este año, el año 2021. Hola Daniel, hola Luis, ¿cómo están? Hola Hans, ¿todo bien por acá? Un gusto de tener a Luis nuevamente en este segundo capítulo, revisando su libro. Esperemos poder tener un capítulo ameno, bien dinámico y que sea útil para la gente primero, que la gente se interese en comparar y leer tan buen material y que ojalá es que este programa ayude un poco a eso, a que la gente le tome interés al libro. En este episodio nos gustaría seguir explorando el libro de Lucho. La vez anterior habíamos viajado en el tiempo repasando el origen del movimiento pentecostal chileno, pero desde la mirada del contexto político en diferentes décadas y revisando el trabajo de Luis a la luz de la interacción entre la fe cristiana pentecostal y la vida pública, que fue uno de los conceptos que nosotros revisamos. Ahora, Lucho, nos gustaría que tú nos pudieras igual ir aclarando algunas cosas. Nosotros somos lectores amateur y queremos ir profundizando más en tu libro para darlo a conocer y también para que otros puedan entender, digamos, tu punto de vista y la relevancia de este libro, que por lo menos cuando nosotros lo empezamos a hojear, lo empezamos a leer, lo encontramos sumamente interesante. Daniel. Bueno, la semana pasada yo destacaba que el libro de Luis, de nuestro amigo Luis, aparte de ser interesante, informativo, para mí fue bastante, me ayudó a conocer procesos históricos con los que no estoy muy familiarizado y cómo el pentecostalismo se fue desenvolviendo en esos contextos políticos e históricos de nuestro país. Así que a medida que íbamos avanzando en los capítulos, fuimos haciendo casi un viaje histórico por diferentes décadas y llegamos hasta el tiempo del régimen militar. Aquí ocurre un hecho bien interesante que tú lo destacas en el capítulo de transición a la democracia y transición pentecostal. Y nombras tú en esta parte un poco lo que significó el reconocimiento simbólico que tuvo la Iglesia con la llegada del Te Deum. De hecho, estamos ya entrando a septiembre, el mes donde se realiza el Te Deum, así que es interesante también mencionarlo por eso. Pero ese reconocimiento simbólico que vino con el primer Te Deum, que creo que fue en 1975, y culmina su transición ya en plena democracia, con lo que fue la promulgación durante el gobierno de Eduardo Frei de la ley de culto, de la ley 19.638, que fue promulgada el 14 de octubre de 1999. Eso viene a culminar un proceso, si lo queremos mirar ya en un periodo histórico más completo, que parte con la separación de la Iglesia y el Estado en la Constitución de 1925. Pasan casi 75, 74 años hasta que llega el punto culmine de la promulgación de esta ley de culto. ¿Qué significó? Me gustaría que nos contaras un poco esa transición del reconocimiento simbólico que comienza con el Te Deum y ya este reconocimiento jurídico con la promulgación de esta ley. ¿Qué impacto o qué significó esta ley o qué ha significado esta ley ya casi 22 años después de su promulgación para la Iglesia evangélica en general y especialmente la pentecostal? Me gustaría que nos comentaras un poco sobre eso. Bueno, hola primeramente, Daniel, Hans y a todos los que estén escuchando. Sí, este tema es un tema que es muy interesante porque nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Chile viene saliendo de un régimen militar que polarizó al mundo evangélico y, y que de alguna manera enemistó sectores. Había un sector evangélico que estaba muy vinculado al régimen y había otro que era crítico. Pero el tema es el siguiente, que ambos sectores tenían el mismo problema, y es el problema del reconocimiento jurídico. Y a eso hay que sumar que siempre la Iglesia Católica estuvo como en una situación de preeminencia por razones históricas, políticas y en fin. Y eso siempre para los evangélicos y sobre todo los pentecostales fue un tema. De hecho, como muestro por ahí,
Era usual que dijeran que se sentían ciudadanos de segunda clase, por ejemplo, los pentecostales evangélicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que termina el régimen militar, llega la democracia con Patricio Aylwin a la cabeza, empieza esta transición, ¿y qué ocurre? Que el problema jurídico de la iglesia seguía estando ahí, seguía estando esta desigualdad jurídica. Y resulta que en ese contexto se unieron grupos que eran antagónicos durante la dictadura. Es decir, cuando se crea toda esta agrupación para buscar que hubiera una ley de culto y etcétera, ahí hubo gente que era del sector de oposición al régimen, gente que era del sector pro régimen, porque la meta era común. De hecho, si uno busca ocasiones en las cuales los evangélicos se hayan unido de manera muy transversal, probablemente esta sea la más importante, porque es una cosa que afectaba a todas las iglesias, no solamente a unas cuantas, y no era solamente una cuestión de política contingente, sino que era un asunto de interés para todos y de Estado, po. Por eso se creó el Comité de Organizaciones Evangélicas, el famoso COE, ¿no? Y aquí aprovecho de decir que probablemente el registro histórico más interesante de todo lo que se hizo acá es el libro Firmas y Adelante del obispo Hermes Canales Guevara. Hermes Canales Guevara viene del mundo de la iglesia evangélica pentecostal, después llegó a la iglesia evangélica de Dios pentecostal, de ahí salió como pastor, luego formó la iglesia evangélica autónoma pentecostal que tiene su templo central en Peñalolén, y el obispo Hermes Canales, en tiempos, por ejemplo, del régimen militar, fue una de las personas que trabajó activamente en la gestación del Te Deum, Servicio de Acción de Gracias, ¿no? Y ahora lo vemos en democracia, trabajando activamente también por conseguir la ley de culto. Y en su libro, como digo, Firma y Adelante, está registrado como un actor principal en todas estas gestiones. Hay mucho del material, entonces aprovecho de dejarlo recomendado ahí. En fin, entonces esta es la importancia en términos para el mundo evangélico. Obviamente, las implicancias jurídicas de esto, aparece la figura de la personalidad pública, ¿no? Y eso dividió varias iglesias, porque había iglesias que solamente tenían su derecho privado, ahora pasan a tener personalidad jurídica, derecho público, y eso también ha permitido que algunas iglesias se quiebren, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, en el mundo metodista pentecostal hay un quiebre y un grupo se queda con la personalidad jurídica, la privada, y otro con la pública. Y así se distinguen hasta hoy. Entonces, claro, fue un beneficio por un lado, pero por otro, uno podría decir también ayudó al divisionismo, ¿no? Porque finalmente permitió que las iglesias tuvieran algo así como dos cabezas. Eso es algo que entiendo que en la IEP también estuvo muy cerca de ocurrir y se arregló de otra manera. No se llegó a esto que ocurrió con la iglesia metodista pentecostal, pero es todo un tema, ¿no? Pero más allá de esas consecuencias, lo que importa de este proceso es lo siguiente, es que los evangélicos pusieron mucha esperanza en conseguir un reconocimiento con el régimen militar, y ese reconocimiento no llegó con el régimen militar. El régimen militar no les dio el reconocimiento que ellos esperaban, pese a todas las esperanzas que pusieron en eso. El reconocimiento llegó con democracia y con la democracia cristiana. Esto es un partido católico, ¿no es cierto?, o de raíz católica, ¿no?, siendo los evangélicos y sobre todo los pentecostales muy anticlericales desde ese punto de vista. Y bueno, fue Patricio Aylwin el que inició gestiones con esto. Ahí yo pongo, de hecho, incluso cómo Aylwin se empezó a acercar con el mundo evangélico, ¿no?, en su candidatura, en fin. Entonces, para sintetizar todo esto, yo diría que lo principal en lo que respecta a la vida interior del mundo pentecostal, más allá de las consecuencias jurídicas, lo principal de esto es que los pentecostales por fin dejaron de ser jurídicamente ciudadanos de segunda clase como ellos se sentían. Ahora, ¿en qué medida eso es práctico, ocurrió en la práctica en términos como de respetabilidad social? Es otro problema, porque el canuto, y nosotros sabemos hasta hoy día, han pasado varios años desde esto, 20 años, y la imagen del canuto todavía es negativa socialmente. Entonces el reconocimiento jurídico de alguna manera no va acompañado del reconocimiento social en ciertos aspectos, por más que se resalte el trabajo en hospitales, cárceles y en fin. Entonces sigue estando eso ahí, ¿no? Eso podría decir básicamente sobre este periodo. Creo que es muy interesante por eso, al menos en lo que toca a la ley de culto. En relación a lo que tú mencionaste sobre las labores sociales, los reconocimientos, porque
también en algunos capítulos de este mismo libro tú hablas sobre algunas ideas que pueden sonar de mucho servicio social, incluso se podría interpretar hasta como de tendencia política de izquierda, el servicio que brindan las iglesias desde algunos aspectos. Y de hecho hay personas que han estudiado esto y que tú haces referencia a ellos. ¿Cómo ves tú esa percepción que se tiene del trabajo de las iglesias en todos estos años, sobre todo ahí a partir de la década del 70, mediados del 70, cuando se da abruptamente a conocer el pentecostalismo y sale, digamos, de la clandestinidad y se empieza a ver que hay un interés más encima de lo que ya estábamos hablando de este reconocimiento jurídico en los años 90? ¿Cómo conversan esas partes, de acuerdo a tu visión? Sí, lo que ocurre es que los pentecostales siempre han tenido una identidad popular. Y como esa identidad popular está ahí, hay quienes han querido, no sé, por ejemplo, pensar que esa identidad popular tiene necesariamente un correlato político, que como tú bien dices, sería de izquierda. Pero lo cierto es que la identidad popular no tiene un correlato de izquierda, automáticamente. Como bien vimos en el programa anterior, no sé si lo mencionamos, pero los pentecostales han apoyado candidatos de orientación popular, de izquierda, derecha y en fin. Entonces, lo que pasa es que la identidad popular, como no tiene una correlación política específica, está ahí esperando en el fondo que llegue alguien a presentarse ante ella y enganchar con ella en términos políticos y buscar el voto, en el fondo es eso. Pero todo lo que los pentecostales han hecho desde años atrás, ir a las cárceles, los hospitales y todo lo demás, eso es parte de su vida espiritual. O sea, es un servicio social, pero un servicio social que está inspirado por la vida espiritual de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de alguna manera, como los pentecostales no han hecho internamente un trabajo de reflexión política más profundo, tú te encuentras con que este tipo de preguntas que nosotros estamos conversando aquí como si nada, no tienen la respuesta de una reflexión más fecunda al interior de la iglesia, se puede terminar en el amplio espectro político. Es decir, no hay una coincidencia entre lo político y el trabajo social de los pentecostales. Aquí yo tengo una cita de tu libro que dice, en referencia al pentecostalismo, actúa como una masa sin capacidad transformativa social. Entonces, acá a mí se me genera una duda, ya que siempre escuchamos que el movimiento pentecostal sí impactó en la sociedad, o nosotros como pentecostales nos quedamos con esa idea, con ese consuelo, de que sí hubo un impacto del trabajo que hicieron nuestros hermanos en la sociedad. ¿Y cómo funciona esta frase en el contexto del libro, para no sacarla de su situación en la cual tú la escribiste? ¿En qué parte está esa frase? Está en el capítulo La antítesis del espíritu y la vida pública, Me imaginaba que está ahí. donde se habla que los pentecostales somos muy abiertos a manifestar nuestra fe públicamente, pero que no habíamos logrado de alguna manera entender el rol político de alguna forma o la importancia política de esta población dentro de la nación. Claro, lo que pasa es lo siguiente. Esa frase, claro, en ese capítulo tiene el siguiente contexto. Cuando una de las grandes tesis dominantes sobre el mundo pentecostal es que el mundo pentecostal es una masa, ¿no? Por eso el refugio de las masas. La masa humana va y se refugia en la iglesia, ¿no? Entonces es una masa, digamos que es una palabra que es poco amigable, pero que tiene un contexto teórico y en fin. ¿Y qué es lo que hago yo? Lo que yo digo es lo siguiente, que la masa no tiene una capacidad política transformativa, sino que la masa sigue a un caudillo, sigue un líder. Y de alguna manera, cuando se dice que los pentecostales son masa, también se está diciendo que por ser masa no tienen la capacidad transformativa, pues, ¿no? Pero lo que pienso yo es lo siguiente, que el pentecostalismo sí tiene capacidad transformativa. Lo que pasa es que la capacidad transformativa no es política, pero sí es una capacidad transformativa social. Y por eso yo en ese capítulo tampoco estoy de acuerdo con hablar de la masa así nomás. Porque aunque hay ciertas semejanzas, como hay una teoría que dice eso, yo de alguna manera me planteo frente a esa teoría. ¿Por qué? Porque el hecho de que los pentecostales no hayan tenido un efecto transformador en el campo político, llámese político, instituciones políticas, política institucional y en fin,
sí tienen una capacidad de transformación social que es muy importante. Y esa capacidad de transformación social que los pentecostales tienen, no la tiene la masa, en la forma en la que se usa ese término. Entonces, lo que ocurre es que nuevamente volvemos al tema de la pregunta anterior, que es que el hecho de que los pentecostales no hayan hecho una reflexión política más fecunda no los transforma automáticamente en una masa tampoco, sino que uno podría decir los deja en un terreno intermedio, donde se preocupan de las cosas sociales, pero no las ven como algo político, pero tampoco es que se marginen de todo, como hay algunos que quisieran decir que básicamente los pentecostales siempre estuvieron marginados de todo, no es así. Incluso uno podría decir, hay veces en que ese relato de que los pentecostales se marginan de todo, que se lee desde afuera, los pentecostales también como que se lo creen ellos mismos. Como que se lo toman y se apropian de eso y dicen, no, sí, es verdad que... Y entonces uno encuentra esas ideas de algunos pastores, como por ejemplo que la iglesia no está llamada a la sociedad, sino que está llamada a las cosas espirituales, cuando en realidad uno ve a Willy Hoover pidiendo permiso para ir a las cárceles en los años 20. ¿Y eso no es servicio social? O sea, ¿qué diferencia estructural habría entre eso y después las ollas comunes? Que ustedes saben, hay iglesias pentecostales que han hecho ollas comunes en el pasado, hacia atrás, bien hacia atrás, e incluso ahora en pandemia hay iglesias pentecostales que hicieron ollas comunes cuando había situaciones de mucha necesidad. O sea, hay prácticas permanentes que se han hecho. Lo que ocurre es que como no hay la construcción de un pensamiento más robusto sobre todos estos temas, es muy fácil generalizar, tanto desde los que miran de afuera como de la propia gente adentro. Y eso es lo interesante, que desde adentro, de alguna manera, como no se produce mucho desde adentro, el pentecostal que quiere interiorizarse termina yendo afuera a buscar análisis sobre lo que ocurre dentro y termina de alguna manera creyendo lo que se dice desde afuera sobre lo que pasa adentro y no pensando desde adentro lo que pasa adentro. No sé si me explico. Entonces, ese punto es crucial, porque el momento en que los pentecostales empiecen a pensar desde adentro y hacia adentro, se pueden empezar a desmontar muchas cosas que se han dicho, pero eso implica dejar el antiintelectualismo de lado. Yo creo que ahí está el desafío principal, en romper con la idea de que lo intelectual es contrario a lo espiritual, cosa que sabemos que no son contrarios, pero esa tensión le ha hecho mucho daño al mundo pentecostal porque le ha impedido mirarse a sí mismo reflexivamente. Pero el día en que los pentecostales sean capaces de mirarse a sí mismos reflexivamente, van a ser capaces de decir mucho más, de hacer mucho más. Entonces, bueno, eso básicamente con respecto a la pregunta, para no alargarme más. Yo quiero tomar un poco de esta pregunta y darme el gusto de leer una cita del obispo Francisco Anabalón relacionada con este tema, que está muy buena. Viene en el capítulo Las almas de la política pentecostal chilena, un balance teológico político, que es uno de los capítulos que más me ha interesado del libro. Dentro de los modelos que nos comparte Luis en ese capítulo se habla de los dos reinos, un modelo político-teológico, teológico-político que viene del tiempo de la Reforma, inspirado en Martín Lutero, parece, y que a su vez se inspiró en Agustín de Hipona y su idea de las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Luego también está el dualismo moral y el constantinismo. Y en el constantinismo viene esta cita del obispo Anabalón. Voy a leer la cita para compartírsela con los oyentes. Y al final te voy a preguntar algo relacionado con lo que menciona acá el obispo Anabalón. Te lo adelanto para que vayas pensando en la respuesta. Y es en la tesis de Christian Lalive, creo que se pronuncia, este suizo que vino a Chile en los 60 y escribió el famoso libro El refugio de las masas, ese análisis sociológico del pentecostalismo chileno. Aquí Ana Balón le hace una crítica a esta idea de que el pentecostalismo se encuentra en una huelga social. Me gustaría preguntarte eso, o sea, ¿a qué se refiere la LIB con la huelga social? Que nos explique un poco eso y que nos dé tu opinión nos compartas tu opinión del comentario que hace Francisco Anabalón. Creo que ya una parte la respondiste en la respuesta anterior, pero déjame darme este gusto de leer al obispo Anabalón. Dice, viene la LIB, esto es la página 176, viene la LIB y quiere decirnos que estamos en huelga social, un suizo pagado por un organismo internacional.
Me parece a mí que él ya viene con una premisa que trata de probar. Dice, este es un grupo que está en huelga social. Él sabe que el pentecostalismo es un movimiento de masas. Sucede que no hay una opción social instrumentalizada, pero por más de medio siglo esta es la iglesia que está dentro de los penales, que está con los réprobos, dignificándolos, que pesca a las prostitutas, al ladrón, al borracho y lo sienta en la misma banca y lo considera mi hermano, que fortalece el grupo familiar. Esta iglesia pentecostal, donde nunca la segunda generación es igual a la primera. Hay una definitiva promoción intelectual, social y de todo tipo, y la miden con otras categorías europeas. Entonces, ¿estamos en huelga social o no estamos en huelga social? ¿Nos falta compromiso social o no nos falta compromiso social? Esa sería la cita del obispo Francisco Navalón. No, te pregunto por esta idea de la huelga social y también por tu opinión sobre la cita del obispo Navalón. Mira, cuando yo vi esa cita la primera vez, fue impactante leerla, porque cuando uno revisa la bibliografía de las ciencias sociales sobre el pentecostalismo chileno, ¿qué es lo que más hay? Ciencias sociales. La cita indiscutible es a Christian Laliv. De hecho, el trabajo de Christian Laliv, El refugio de las masas, es un trabajo de referencia latinoamericano, porque efectivamente él viene desde afuera eh, y en el fondo viene comisionado para estudiar al mundo pentecostal. Él viene comisionado para estudiar al mundo pentecostal. ¿Por qué? Porque ya parecía que estaba realmente sorprendiendo esto acá en Chile y por lo tanto se quería saber afuera qué estaba pasando en Chile. ¿Quién era? En el fondo la pregunta de siempre, ¿no? Que es como la que trató de responder Jure en los primeros días también. ¿Quiénes son estos pentecostales? ¿De dónde salieron? O sea, ¿por qué crecen tanto? Yo recuerdo, de hecho, una cita de un sociólogo católico en los 50 que estaba espantado, esa no la cité acá, pero en los 50 dice, al ritmo al que van creciendo los protestantes hoy día, en 60 años Chile entero va a ser protestante, sociólogo católico. Porque había una percepción de que los pentecostales realmente estaban creciendo de una manera notable. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega Cristian Laliva a Chile, él es suizo, como bien dijiste tú, y viene a estudiar a los pentecostales, sociólogo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Laliv efectivamente tiene que explicar qué está pasando con estos pentecostales. Ahí aparece esta investigación, que es una investigación que es, como digo, imprescindible, y Laliv dice muchas cosas importantes sobre el mundo pentecostal, eso no hay que desmerecerlo de ninguna manera. Laliv dice cosas que son necesarias, sus análisis realmente son un gran aporte, pero como todo hijo de su tiempo, Laliv también tiene ciertas ideas que él trata de probar o no probar en el análisis de lo que está ocurriendo. ¿Qué te diría yo respecto a esto? Yo te diría que cuando leí al pastor Navalón, le encontré todo el sentido del mundo, porque es la respuesta que viene de adentro. ¿Cómo lo dice él? Viene usted de acá de afuera, en el fondo. Viene y nos dice que nosotros estamos en huelga social. Tú me preguntabas, ¿qué significa huelga social? Huelga social en el libro de la LIB significa que los pentecostales, en sus palabras, realizan una espiritualización radical de la vida. Y en esa espiritualización radical de la vida, dejan fuera todo lo que sea social. Entonces, esa es más o menos la tesis, para ponerlo muy en términos muy gruesos. Por lo tanto, los pentecostales, él haciendo su análisis de campo, todo estudiando ahí, haciendo entrevistas, tiene muchas entrevistas, van a encontrar muchas frases, y de hecho hay algunas frases que él cita ahí que cuando uno las lee se las imagina que un pastor las dijo ayer en la iglesia, o sea, ahí uno se da cuenta que también hay continuidad importante. Pero llega el obispo Navalón y desde adentro le dice, usted se está equivocando. Eso es lo que él está tratando de decirle a esa postura, no a la LIV mismo, sino a esa postura. Se está equivocando. ¿Por qué? Porque efectivamente puede que ocurra que hay una espiritualización, en fin, pero ¿cómo explica usted que nosotros estemos en las cárceles, en los hospitales, que estemos ahí, todo lo que tú leíste? ¿Cómo lo explica? ¿Cómo explica que los pentecostales vivan una transformación social tan clara y tan visible? Y ahí es donde ustedes ven la importancia que tiene reflexionar desde dentro sobre lo que se dice desde fuera. Porque te voy a poner otro caso más.
Cuando hay otro sociólogo que también vino a Chile, que es Hans Tenekis, su libro también está publicado. Y Tenekis, en una parte, yo me acuerdo, yo quedé muy sorprendido, porque Tenekis habla muy bien de los pentecostales, pero en una parte dice, sin embargo, que algo así como, pero lamentablemente es un movimiento, uno podría decir conservador, no recuerdo la frase exacta, si me perdonan el parafraseo, pero en el fondo dice que los pentecostales les está faltando teología, ¿no? Pero ¿qué tipo de teología es la que les está faltando? Les está faltando teología, uno diría, europea o progresista o liberacionista. ¿Por qué? Porque en esos años, cuando está hablando Tenekis, se hablaba del cristianismo de avanzada, y de hecho él lo dice así, algo así como, uno como cristiano de avanzada, mira, aquí tengo la frase, se las leo mejor, porque es impresionante. Fíjense, después de todo lo que él dice, hace un estudio muy interesante. Fíjense lo que dice él. A pesar de la simpatía y del respeto que nos merecen los pentecostales, nos preguntamos, como muchos otros cristianos de avanzada, o sea, ya no está hablando como sociólogo, está hablando como cristiano de avanzada que viene desde Europa a estudiar a los pentecostales a Chile. Nos preguntamos, como otros cristianos de avanzada, si el mensaje pentecostal sirve realmente a la sociedad chilena en las difíciles circunstancias por las que está atraviesa. A nosotros, el énfasis que sus fieles ponen en la salvación individual y el desinterés que muestran por lo que ocurre en el país nos parece la consecuencia lógica de una concepción, fíjense lo que dice, una concepción anticuada, cristiano de avanzada que viene desde Europa y ahora llega acá a estudiar los pentecostales, me cayeron súper bien, pero son anticuados. Anticuada. ¿No necesita Chile más cristianos como el obispo Elder Cámara o el cura guerrillero Camilo Torres, antes que creyentes que predican y cantan por la calle mirando al cielo, pero que se resisten a hacer su aporte a la construcción de una nueva sociedad? No, yo creo que no necesito explicar nada de esta frase, porque lo que él está apelando es básicamente o sea, ustedes vienen de abajo y sin embargo no se pliegan a las causas de la gente de abajo. Estamos hablando de un contexto en que Latinoamérica está bullendo con el espíritu revolucionario. O sea, por eso menciona al cura guerrillero Camilo Torres, sin ir más lejos, imagínense. Entonces, ahí es cuando ya se empieza a notar cuáles son los sesgos de algunos de estos investigadores. La pregunta para ellos sería en el fondo, ¿cómo es posible que un grupo que viene desde abajo, que entiende todos los problemas que hay abajo, en los estratos bajos de la sociedad, todo el sufrimiento, no se pliegue a las agendas progresistas de la época en términos políticos? Esa es la pregunta que ellos quieren resolver al final, ¿no? Y claro, detrás de todos los estudios que dicen cosas muy importantes, al final igual se empieza a notar esa vía de análisis, ¿no? Y de alguna manera, el pensar que el pentecostalismo, por venir de abajo, tendría que entrar en uno de esos cauces, también hace que no logren ver, pienso yo, lo digo personalmente, que no lograron ver que en el fondo el hecho de que esto no tuviera una traducción política no quiere decir que los pentecostales hayan negado la importancia de las cuestiones sociales, sino que las resolvieron de otra manera. Y ese problema de sesgo interpretativo es el que creo yo que falla un poco, y por eso lo que traté de hacer con el libro fue justamente ir atrás y hacer un análisis no tanto desde las ciencias sociales, sino desde la teología política, porque eso ilumina un poco cómo los pentecostales entendían la sociedad también. Entonces, yo complemento tu pregunta con lo de Tenekis, porque lo de Tenekis ilumina mucho mejor incluso que lo de la LIB. O sea, el libro de la LIB fue reeditado creo que el 2009, el 2010, que es la edición que uno puede usar hoy día, que está disponible a la venta, y viene con una introducción de él donde él muestra su visión años después, ¿no? Pero finalmente yo creo que esa es la cuestión capital. ¿Nos vamos a entender de acuerdo a lo que se dice desde fuera o vamos a hacer el trabajo serio, sostenido de nosotros mismos, entendernos desde dentro para poder dialogar con lo que se dice desde fuera y ver qué tan acertado o no es lo que se dice desde fuera? Un comentario cortito, para los que nos escuchan. Yo vivo hace un tiempo en Inglaterra y me causa gracia eso del cristianismo de avanzada y el cristianismo moderno, porque aquí veo yo cómo las iglesias las tienen llenas, bueno, llenas entre comillas, pero los pocos que tienen congregaciones de estas iglesias modernas son personas ancianas ya casi pues bordeándolo una media de 60, 70 años, o en su defecto las iglesias muchas iglesias acá son
tiendas de ropa, cafetería o incluso discotecas. Cerca de mi casa hay una iglesia, un templo que ya es discoteca, así que eso es un poco tragicómico, ver cómo, con cuánta arrogancia habla esta gente y el impacto nulo que están teniendo en Europa estas iglesias. En relación a lo que tú acabas de escribir, Lucho, en una parte, bueno, podríamos decir el corazón de tu libro es plantear que el pentecostalismo es antíteco no contra la vida pública, sino contra los espíritus que la dominan. Y en esa situación, en lo que tú describes, es que también, y todo esto se sabe, que el pentecostalismo nace no justamente dentro de las élites, sino que, y tú dijiste recién, impactó en todos lados el pentecostalismo socialmente, pero no en la élite. Y también se genera este concepto de que somos un pueblo dentro de una nación. Y eso puede generar también este desinterés de arreglar a través de las vías que se conocen los problemas sociales. Y ahí es donde se genera este concepto que lo hemos conversado un sinnúmero de veces y lo hemos escuchado, que estamos encerrados en las cuatro paredes, producto de esta mentalidad, que creo que también lo revisamos en el episodio anterior. Y eso queda también, para algo que tú recién comentaste, queda explícitamente entendido en este anacronismo, cuando tú dices que el mismo discurso que se manejaba en ese tiempo, hoy día tú también lo puedes escuchar en un pastor por ejemplo, en una predicación de un día domingo hoy, sin problema. Y también comentando esta otra cita que dice aquí que tú tienes, que me pareció bien interesante, dice, en la tierra el cristianismo no triunfa, milita. Esa militancia, esa forma de resolver los conflictos, los problemas sociales que tú acabas de comentarnos, y que no necesariamente requiere una élite para que los venga a arreglar, una élite política, una élite económica. En ese sentido, lo que yo te quiero preguntar a lo que hemos escuchado, cuando tú dices que hay que entenderse desde adentro hacia afuera y también entendernos a nosotros mismos, ¿tú crees que ese pentecostal, ese hermano sencillo, esa hermana sencilla que se acerca al templo todos los domingos o incluso casi todos los días de la semana, entiende que tiene poder para cambiar la sociedad? Mira, yo creo que cuando uno va a la iglesia, esto es un ejercicio bastante sencillo, va y se sienta en la banca y escucha. Innumerables conversaciones con hermanos. Los hermanos saben perfectamente que en la iglesia hay un poder para cambiar la vida de la gente. De hecho, ese es el principio por el cual hacen todo lo que hacen. Hasta la prédica en la calle que uno dice, cuando, no sé, uno ve en los puntos en avenidas anchas y dice, le están predicando a los autos, aún ahí el pentecostal asume que está haciendo eso porque Dios tiene el poder efectivo para que una persona entre esos 500 autos que pasan, algo le haya quedado. Pentecostal cree que realmente con la prédica y con todo lo que se vive dentro de la iglesia la gente puede cambiar y eso cambia la sociedad, por eso las cárceles y en fin. El tema es el siguiente, que lo que ocurre es que el pentecostal no procesa esa transformación, no necesariamente la procesa en clave social. Ya cree que la gente, Dios la transforma y que su vida cambia. Pero no todos hacen el ejercicio de entender ese cambio como un cambio que también es social. Pero fíjate, aunque no lo entiendan así, de ninguna manera eso les quita el hecho de que sí saben que hay un cambio detrás de eso. Entonces, lo que a mí me parece es que desde dentro uno tampoco necesita tanto que, no sé, como tú decías, el hermano común entienda esto, porque lo está haciendo incluso aunque no lo entiende de esa manera. Ahora bien, ¿qué es lo que pienso yo? Que si, por ejemplo, en este caso la LIF vino en los 60, enviado por el Consejo Mundial de Iglesias, ¿ya? Y vino desde allá y hizo todo su estudio desde allá, perdón, no desde allá, sino, digamos, enviado desde allá. Y yo me pregunto lo siguiente, o sea, ¿por qué un estudio como ese no lo podría haber hecho un hermano pentecostal acá? Bueno, claro, en esos años no había el nivel de escolaridad, de formación universitaria y por supuesto que uno podría decir, claro, los pentecostales sí es que sabían lo que era la sociología, pero hoy día ya no es así.
Hoy día tú en las iglesias tienes gente que ha estudiado carreras de ciencias sociales, de humanidades, de todos los campos, y esto mismo, en vez de que te lo vengan a decir desde fuera, ¿qué pasaría si, por ejemplo, una iglesia X formara un equipo de hermanos de sus iglesias, de sus congregaciones, y les dijera, ¿sabe qué? Queremos entender los cambios sociales que están ocurriendo dentro de la iglesia o cómo los cambios sociales están influyendo dentro de la iglesia, porque eso nos da un diagnóstico más claro de la situación y en fin. Eso no es incompatible en nada con la vida espiritual de la iglesia. Al contrario, te puede permitir tomar mejores decisiones y en fin. Pero para poder llegar a eso, tiene que haber un cambio de mentalidad en la gente que conduce la iglesia. Entonces, ahí está el punto. ¿Es necesario que el hermano de banca lo entienda así? A lo mejor no. Obviamente sería ideal que sí, pero no es necesario. Lo que yo sí pienso es que a nivel de autoridades y en fin, ahí es donde hace falta un poco más de eso, porque finalmente ellos se privan de ese conocimiento y es un conocimiento que no estorba, sino que incluso ayuda. Entonces, eso básicamente. Sí, a mí me pasa, Lucho, con estos temas, es que cuando empezamos a hablar de la élite, yo me imagino la, la poca penetrancia que tiene el pentecostalismo clásico, ese del hermano que yo te decía, el hermano común y corriente, de llegar, por ejemplo, a una iglesia, por poner un ejemplo, una iglesia evangélica pentecostal en Vitacura, que yo creo que es el anhelo, ¿cierto?, de cualquier hermano que sea un evangelio transversal para todos y no tener iglesias, por ejemplo, iglesias que están alocadas para, por decirlo de alguna forma, para un sector socioeconómico y otras iglesias pentecostales para otro. Entonces, yo ahí mi crítica va apuntada, esto es una opinión personal, ¿ah? Que no veo esta penetración del pentecostalismo en la élite, sino que, y aquí viene un fenómeno como de espejismo, que así como lo veo yo, de creer que hemos alcanzado algún estatus socioeconómico, incluso cultural, dentro del país, pero que aún así es como un espejismo, porque a la verdad, cuando tú tienes que tomar las decisiones, en los lugares donde se toman las decisiones, la voz pentecostal por lo menos no se escucha fuerte, y somos muchos. Entonces, a eso va como mi forma de plantearlo. Daniel Díaz. Quería comentar un poquito, y quizás relacionado con tu pregunta, en cómo el hermano pentecostal viene, o sea, percibe el poder de Dios obrando en su vida. Yo creo que un problema de esta generación, que es una crítica que hizo, una vez le escuché a Jordan Peterson, esta generación de nuestros contemporáneos, chicos jóvenes, hay un gran interés por abordar los grandes problemas de la sociedad, que de cierta manera son válidos, preocupaciones válidas, y que también te arropan de una moralidad que es posible exhibirla en redes sociales. Si estás con cierta causa es porque eres una persona con conciencia social y todo. Pero el mismo hecho de preocuparse por esos grandes problemas sociales a abordar, le permite al joven también evadir los problemas que son más cotidianos y que están más a la mano solucionar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, no sé, por luchar contra el calentamiento global, con el tema de la contaminación. Son grandes causas, pero que no están en tu poder solucionarla, a no ser que sea un trabajo en conjunto con el resto de la sociedad o lo que sea. Pero enfocarte en esa causa a veces te ayuda a ver cosas que están a la mano. Siento que en ese sentido el pentecostalismo ha ido a los problemas que son cotidianos. O sea, ver el poder de Dios en que Dios te responde una oración para tener que comer para mañana. Eran cosas mucho más a la mano, eran necesidades inmediatas. Imponer las manos sobre un gas y que el gas no se acabe en 2 meses. ¿Cuántas experiencias así hemos escuchado nosotros? Entonces ahí está el poder de Dios obrando también en problemas que son sociales, si lo quieres llamar, pero que son problemas que eran mucho más palpables y que el pentecostal veía la respuesta a la oración y a esa necesidad, y veía el poder de Dios obrando en esos problemas inmediatos. Como en el caso de mi papá, cuántas veces ha contado la historia del pollito de la Navidad, donde no había nada para una Navidad y Dios al final terminó dándonos todo. Entonces, yo creo que el pentecostal ha experimentado el poder de Dios obrar a esos niveles, en la respuesta a las necesidades inmediatas. Pero Daniel, mira, aquí por ejemplo, desde esa fecha uno no desmiente ni cuestiona que esas experiencias hayan sido reales. El tema es que hoy en día
hay cierta jactancia de parte de algunos miembros de las juventudes pentecostales que han logrado muchas cosas, que han logrado estudios, y eso se presenta en los púlpitos, y eso es lo que a mí me parece más grave, que esa como abundancia, eso, todo, esa prosperidad ha llegado a las iglesias y lo colocan como si fuese una gran cosa, como que si ya no necesitaran ese periodo que tú describiste, donde Dios obraba en las cosas pequeñas. Entonces, cuando yo escucho ese tipo de cosas, me pregunto, ¿dónde está la grandeza en sí de estos grandes señores que ahora conforman la iglesia, de estos grandes personajes? En realidad, y aquí es donde y voy a volver a mi ejemplo anterior, ahí es donde se genera el espejismo. Porque tal vez dentro de la iglesia, dentro de esa congregación, podrían sonar como gente muy importante porque tuvo algún tipo de estudio o ha tenido una carrera que le ha entregado ciertos ingresos. Pero en la realidad, en la sociedad, no tiene ningún impacto que esa persona sea un ingeniero. Lucho. Sí, es un punto muy interesante porque lo que ocurre es que, de alguna manera, las iglesias pentecostales han creado sus propias élites dentro, ¿m? Que uno los puede ver entre el profesional y el que no es profesional, el que es familiar del pastor y el que no es familiar de pastor, y uno va sumando una serie de elementos que en el fondo van potenciando al hermano. Entonces, si el hermano es familiar de pastor y también es profesional, pero no cualquier profesional, sino que ya pongámosle ingeniero y con, no sé, magíster en ingeniería, y además añadamos que trabaja en una empresa importante, y en fin, y tú vas sumando elementos y lo que crea es en el fondo un prototipo, no, había un estereotipo del hermano exitoso que cumple con una serie de elementos. Y eso se conforma como una élite interna dentro de las iglesias o congregaciones o denominaciones incluso. Pero como tú bien dices, no tienen una incidencia social. ¿Y por qué no tienen una incidencia social? Simplemente porque no es parte de la filosofía de este tipo de iglesia el que una persona con ese estatus tenga incidencia social real afuera. Claro, él puede llegar adentro y decirte todo que es importante, gerente y en fin, pero su mayor incidencia social es que sus colegas en el trabajo sepan que él es evangélico y que no sé, que no fuma. Y ese es su gran estándar, digamos. Y claro, no tiene una traducción, no hace una traducción de, por ejemplo, ver cómo sus conocimientos son útiles más allá de los límites de la iglesia y de su trabajo. ¿Por qué? Porque no tiene, no tiene un pensamiento social propiamente. O si es que lo tiene, es justamente que no hay que hacer nada en lo social, porque no le corresponde al cristiano hacer eso, ¿no? Entonces, si uno lo pone de manera positiva, ese es el pensamiento que está detrás, aunque no esté formulado en esos términos. Yo no tengo ningún deber respecto a la sociedad, entonces lo que a mí me compete es dar buen testimonio en el trabajo y diezmar para que mi iglesia se fortalezca, y además soy parte de una pequeña élite dentro de la iglesia, que somos los que tenemos cierto rango social y en fin, y eso es todo. Pero es porque no hay un pensamiento desarrollado respecto a eso. O sea, el caso que yo pongo al final del libro, imagínate cuántos hermanos tú tienes a nivel nacional que son médicos, enfermeros, paramédicos, y en fin, del campo de la salud, que es un solo campo de la vida. ¿Tú crees que no? Si uno los sentara a la mesa y les dijera, hay tal problema en términos de la salud en Chile, ¿qué podemos nosotros ofrecer como, desde nuestra perspectiva evangélica y con los conocimientos técnicos que ustedes tienen a la sociedad? Eso sería impresionante, porque ya no es el hermano médico respetado dentro de la congregación que tiene cierto estatus, que diezma bien, y que en el trabajo su mayor gloria es que sepan que es evangélico, ¿no? Y que no fuma, o ponle ahí tú lo que quieras. Sino que ahora los conocimientos técnicos que él tiene, afirmado desde un pensamiento cristiano sólido respecto a lo que es la vida de la iglesia y de los cristianos en la sociedad, usa eso para poder ofrecer propuestas desde su formación y desde su fe a los problemas sociales. Ese proceso no se ha vivido porque no se ha hecho un trabajo de reflexión interno más fecundo. O sea, y acá todos hemos sido testigos de que cuando uno propone algo como eso, inmediatamente se piensa cualquier cosa, que es casi como, hay gente que usa la palabra revolucionario para esto dentro de la iglesia, y uno dice, pero ahí te das cuenta, o que es de izquierda, y no tiene nada de izquierda eso, o sea, no sé si me explico. Entonces, es impresionante el problema que tenemos respecto a que no se ha hecho una reflexión profunda sobre lo que esto implica.
Entonces, este cruce entre iglesia, sociedad y en fin. Entonces, yo creo que por ahí va el problema que tú estás mencionando. Quiero aclarar yo que a lo que me refería, yo estaba tratando de responder la pregunta que Hans le hace a Luis sobre si creía Luis que los hermanos pentecostales, como el pentecostal de a pie, era consciente del poder transformador que existe en la iglesia. Algo así fue la pregunta de Hans. Y la respuesta que le di yo era que ellos palpaban ese poder en cosas más cotidianas, quizás no en en grandes causas sociales. No digo que no se vaya por ella, ni se luche por ella, ni se preocupen por ella. Me refiero en cómo el pentecostal palpaba el poder de Dios en acción o el poder transformador que se vive dentro de la iglesia, y ahí daba ejemplos cotidianos como Dios respondiendo oraciones para la necesidad inmediata. Ahora que Hans llegó el tema a los jóvenes que se glorían en el buen trabajo que Dios le dio, no sé de dónde lo sacó porque no es a lo que me estaba refiriendo yo. Pero bueno, yo creo que sería bueno volver al libro. Es que tiene relación con el libro. ¿Por qué razón? Porque cuando tú, como lo describió Lucho, toma a estos hermanos que pueden ser médicos, pueden ser profesionales de la salud para resolver un tema o ofrecerle algún espacio, el pentecostal, por así decirlo, el pentecostal clásico, no ve ahí que él tenga que hacer una contribución real en ese aspecto. O sea, podría contribuir, sí, pero tiene que estar todo montado. Es decir, tiene que haber una política que lo permita a ese hermano, por decirlo de alguna manera, estar presente y entregar ahí su visión. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando los pentecostales clásicos se restan, y esto está así, está descrito en el libro, se restan de estos espacios, aparecen estos otros actores, como lo es el neopentecostalismo a nivel latinoamericano, donde Luis tiene un capítulo completo que habla sobre este monstruo. Entonces, a lo que voy yo con esta situación es que cuando tú, teniendo la capacidad, y de ahí viene también la pregunta del hermano que va al templo, que asiste al templo, ¿no se preguntará que si faltará algo más por hacer? ¿Se puede hacer algo más desde su perspectiva? Y caemos en esa jactancia de hablar de prosperidad, cuando en realidad estamos viendo que dentro del espacio que nosotros, como cristianos pentecostales, podemos llenar, se nos llega, por ejemplo, se nos viene esta ola neopentecostal que, de acuerdo a lo que Luis describe en el libro, puede ser peligrosa. Esa es la relación que yo le quiero dar. O sea, lo que entiendo yo, lo del monstruo pentecostal es más la percepción del mundo progresista por esta alianza que se ha visto por ejemplo, en la llegada de Trump al poder o en la llegada de Bolsonaro en Brasil. Yo creo que lo de monstruo va por ese lado, pero bueno, el autor puede contestar. Lo que pasa es lo siguiente, que hay que entender que el neopentecostalismo viene en Chile, se nota bastante más que en otros lados, que las iglesias neopentecostales en el fondo están conformadas por gente que fue pentecostal, porque ciertas creencias básicas se comparten. Lo que pasa es que de alguna manera hay cambios la intensidad que se pone en ciertas creencias. O sea, por ejemplo, uno en las iglesias pentecostales puede escuchar un discurso a favor de la prosperidad económica. Y esto mismo de que los jóvenes tienen que entrar a la universidad, cuando antes, 30 años atrás, entrar a la universidad era casi un pecado. Y uno dice, ¿y cómo se cambió tanto de un día para otro? Bueno, tiene que ver con eso. Y en la iglesia neopentecostal uno puede encontrar un discurso más acentuado todavía en torno a la prosperidad. Pero es algo que dentro del mundo pentecostal está de todas maneras. Y así hay diferentes cosas. Lo que pasa es que el mundo neopentecostal tiene una noción del reino de Dios que es más amplia que la del pentecostalismo. Y por eso son mucho más activos en la idea de llevar el reino de Dios a todo lugar. Y uno de los lugares donde ellos quieren llevar el reino de Dios es al mundo político. Cosa que en el mundo pentecostal uno no la encuentra. ¿Por qué? Porque el mundo pentecostal tiende, no todos, pero tiende a ser un poco más espiritualista en ese punto, en cerrar el reino solo a lo espiritual y no a lo social. Y de aquí viene que, por ejemplo, ahora en Latinoamérica muchas de las iniciativas y que le preocupan mucho a ciertos sectores, como bien decía Daniel, que son liberal progresistas, es que los neopentecostales están avanzando con mucha fuerza en el campo político en Latinoamérica. Uno podría preguntarse por qué los pentecostales no, y la razón es la que ya di, pues es que los pentecostales no hacen este énfasis de llevar el reino de Dios a lo político, como sí lo hacen muy fuertemente los neopentecostales. Incluso yo iría más lejos, los neopentecostales tienen su propia teoría sobre esto. Uno puede encontrar libros de autores, uno podría decir profetas, pastores, apóstoles,
que están diseñando toda una teoría sobre esto. Es decir, lo que uno echa de menos en el mundo pentecostal, en el mundo neopentecostal ya está. Lo que ocurre es que uno, de alguna manera, por la forma en la que eso se hace, uno puede tener muchos reparos, sobre todo desde el punto de vista teológico-político. Pero el hecho es que al menos en el mundo neopentecostal esa reflexión sí existe. Aunque uno esté en desacuerdo, pero tú vas a eventos de temas políticos en el mundo neopentecostal y ahí tú ves una mesa con varios libros de distintos autores, apóstoles, profetas. De hecho, yo tengo una colección de libros neopentecostales sobre el tema porque lo he estado mirando. ¿Y a propósito de qué? A propósito de que el mundo neopentecostal le guste a quien le guste y de la calidad que uno piense que tenga lo que ellos escriben, están escribiendo y están pensando y están reflexionando. Y ese es un punto muy importante porque de alguna manera de los errores y aciertos que aparezcan en esos libros y en esa idea de masiva difusión, depende lo que los neopentecostales van a hacer o no en el campo político en los distintos países en los que están haciendo cosas políticas. Entonces, es un tema de mucha importancia, creo yo, y ahí hay un aspecto interesante que tocar. Oye, eso no es tanto del libro, en el libro lo dejo muy ahí inicial, pero creo que por ahí hay un tema que es de futuro, básicamente. Yo creo donde esto toca con el libro es justamente en el capítulo de las almas de la política pentecostal chilena. Tú hablas del modelo que había mencionado ya, los dos reinos, el dualismo moral, que sería bueno comentar un poquito de eso, y también el constantinismo. Creo yo que la teología neopentecostal, y especialmente su escatología, tiene un quiebre importante con la escatología pentecostal clásica. El pentecostal clásico generalmente en términos escatológicos es dispensacionalista, pretribulacionista, premilenialista. Crecieron mucho en Latinoamérica con las predicaciones de G. Ávila respecto al rapto de la iglesia. Entonces hay toda una generación que incluso se le llama que eran escapistas porque no querían estudiar a la universidad, no querían hacer nada porque ya Cristo venía. Entonces ese escapismo, por llamarlo de alguna manera, contrasta grandemente con la postura neopentecostal que es más dominianista, o la idea del kingdom now, del el reino ahora, que va de la mano con lo que tú presentas como constantinismo, que ellos buscan ahora, miran como positivo lo político por el hecho de que, o incluso en esta relación que tú dices que puede tener el constantinismo con el dualismo moral, que miran ahora positivo entrar en la política para ir contra la satanocracia, tú le llamas de esa manera, como que entrando en la política, desterrar desde la política a todas estas ideas que están en el mundo y que nos gobiernan y que hacen las leyes. Entonces, eso va también un poco con su idea de establecer el reino y llegar con la influencia de ese reino a todas las esferas de la vida pública. Lo que ocurre es lo siguiente, que de alguna manera, como los modelos teológico-políticos son antiguos, eh, más antiguos que el pentecostalismo, y por supuesto más antiguos que el neopentecostalismo, que es todavía más nuevo, uno puede encontrar que hay una serie de resonancias desde lo antiguo en el pentecostalismo y por razones lógicas también en lo neopentecostal. Entonces yo creo, de hecho, tal como lo dice Daniel, que en el caso neopentecostal el acento es todavía más constantiniano que en el caso pentecostal. Los neopentecostales tienen una tendencia más constantiniana a querer, no sé, de alguna manera, con las creencias cristianas, de alguna manera cooptar el Estado, si se puede decir así, ¿no? Aunque eso no priva que en el mundo pentecostal haya algo de eso. Por ejemplo, acá en Chile tenemos un pastor pentecostal que él postula que los evangélicos deberían llegar a tal punto que pudieran transformar a Chile en la República Cristiana de Chile. Donde obviamente cristiano no es católico, ¿no? Porque Chile fue cristiano. Ahora decir República Cristiana en el fondo es decir República Evangélica, ¿no? Entonces, uno encuentra eso incluso en el pentecostalismo chileno. Claro, es una teoría de muy bajo alcance, pero ahí está existiendo de todas maneras, po. Y uno puede encontrar cosas parecidas en otro tono, por supuesto, que esto no es igual en todos lados, con distinto tono y en fin, también en el mundo neopentecostal. Iniciativas que, aunque no lo digan de esa manera, igual como que tienden a ir para allá, o sea, por eso digo que es una cosa que está muy en gestación, y hay que tener mucho cuidado con levantar prejuicios sobre esto, porque no, es algo que hay que tomárselo con cuidado. Pero de todas maneras, todo eso existe,
y lo que hay que hacer en el fondo es ponerle atención. Luis, entonces, bajo ese sentido de estas repúblicas cristianas que se presentan, y tú lo nombras también en tu libro, mencionas también un escrito de Amos Young y también lo contrastas con la visión de Abraham Kuyper, si no me equivoco, que es el apellido. ¿Nos podrías explicar quiénes son estas personas y cómo impacta su visión o lo que ellos escribieron, lo que ellos presentaron en esta idea de un gobierno pentecostal o un gobierno cristiano, mejor dicho? Sí, de hecho yo creo que ellos no habrían estado de acuerdo en usar ese tipo de lenguaje, de lenguaje como de gobierno pentecostal o lo que sea, pero es lo siguiente, es que en el siglo XIX a fines, en Holanda, se levantó un movimiento muy fuerte político que se dio dentro de la iglesia reformada holandesa. Y el líder de esto fue Abraham Kuyper, quien fundó la Universidad Libre de Ámsterdam, hoy día una de las mejores universidades del mundo en varios temas, que además fundó el Partido Antirrevolucionario, así se llama. Y él, en el fondo, el fundador de toda una corriente muy fuerte en Holanda de política cristiana protestante. No sé qué ocurre, que Abraham Kuyper tenía una teoría de pensamiento que lo que hacía era pensar todas las áreas de la sociedad desde el cristianismo, viendo cómo los cristianos pueden relacionarse con cada una de ellas, las ciencias, las artes, la política, la iglesia en su propio ámbito, que es la famosa teoría de la soberanía de las esferas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta teoría política, cuando uno la ve en perspectiva, era una teoría que de alguna manera rivalizaba un poco con el socialismo, no un poco mucho, diría yo, con el socialismo de esa época, pero que también le respondía al liberalismo a rajatabla que había en esa época. Entonces era algo así como un camino alternativo a estas dos grandes fuerzas políticas que había en esos años. ¿Qué ocurre? Bueno, y por eso es que Abraham Kuyper uno podría considerarlo como de la tendencia política social cristiana, ya que no tiene nada que ver con socialismo cristiano, porque uno dice social cristiano y la gente piensa, socialismo, no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hace Amos Young, que él es un teólogo pentecostal contemporáneo muy importante en Estados Unidos, es que él piensa la teología política pentecostal desde las ideas de este pastor y político que llegó a ser primer ministro, Abraham Kuyper. Y lo que hace Amos Young en el fondo es decirle a los pentecostales cuál es el lugar de la política. Si en la sociedad hay distintas esferas, el mercado, las ciencias, la arte, la política, la iglesia, en fin, todos estos temas, lo que hace es decirte, bueno, ¿qué lugar le corresponde al creyente entre todas esas esferas? El creyente tiene vocaciones, ¿cierto? Entonces, el creyente, de acuerdo a su vocación, se dedica a una u otra cosa. Y en el campo de lo político, lo que hace Amos Young básicamente sirve, entre otras cosas, para decirle a los pentecostales, mira, no puedes ser apolítico porque la política es parte de la vida en sociedad. Entonces, es parte. No puedes negarlo. Pero al mismo tiempo, te dice, de todas maneras, la política es solamente una parte de la vida en sociedad y por lo tanto no tienes que llevar a la política como que fuera la esfera fundamental y qué sé yo. Entonces la deja como en un punto medio en el cual el pentecostal entiende que no puede sin más restarse porque todo lo que ocurre en sociedad es político, aunque él no lo vea así, es así aunque no le guste, y al mismo tiempo le dice, puedes vincularte y puedes hacerlo entendiendo ciertos límites, como por ejemplo que la política no debería subyugar otras esferas de la vida. Entonces le acota el campo de acción al pentecostal para pensar los temas políticos, le ayuda a orientar sus posiciones y en el fondo a evitar que la política termine literalmente entronizándose en lo que el cristiano hace. Entonces, desde ese punto de vista, el libro de Young es muy útil porque además es mucho más lo que él dice. Yo lo que hago es una reducción súper grosera en algún sentido porque es un libro gigantesco, más de 300 páginas. Yo creo que el mejor libro de teología política pentecostal que se ha hecho hasta ahora es ese. No hay ninguno mejor. In the Days of Caesar, en los días del César. Y creo yo, bueno, ojalá estuviera traducido al español porque lo que hacemos Young es tremendo. O sea, lo que él hace es analizar las distintas formas en las cuales los pentecostales se han relacionado con la política
y leer eso a la luz de las creencias pentecostales, la creencia en el bautismo del Espíritu y todo lo que eso implica, entre otras, ¿no? Entonces, creo yo que llega a un nivel de mucha profundidad que permite, digamos, discutir de manera muy seria la relación entre lo pentecostal y lo político sin caer en los clichés y sin caer en las peleas ideológicas de bajo nivel, pues, ¿no? Que tú soy de izquierda y derecha, ya chao, que tú soy de aquí, de acá. No, 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 es llevar a lo político al punto más importante. ¿Qué lugar tiene la creencia pentecostal en la polis? En el orden de la polis y la vida de la polis. Polis en la cual, ciudad en la cual vive gente de distintos credos, de distintas posiciones políticas, de distintas etnias, de distintas profesiones, en fin, es tan plural la vida en sociedad que hay que hacerle justicia a entenderla en esa pluralidad. Entonces, lo político aquí no es lo partidista, ¿no? Que para los pentecostales político igual pelea de partido, no tiene nada que ver con eso. Lo político aquí es con P mayúscula y tiene que ver con cuál es el lugar, qué es lo que hace un pentecostal en la polis, en la ciudad, que es donde vive tanta gente y hace tantas cosas y que tiene un orden, que tiene una cultura, que tiene de todo. Entonces, esa es la riqueza que aporta el libro de Amos Young. Y como digo, él analiza el tema de la sociedad y la política desde un punto de vista pentecostal, incorporando la idea de la soberanía de las esferas de Abraham Kuyper. Entonces, ese es un cruce muy interesante, porque Kuyper es calvinista de fin del siglo XIX. En el mundo pentecostal hoy día hay un anticalvinismo súper fuerte, pero calvinismo en el mundo pentecostal hoy día puede significar cualquier cosa. John MacArthur, los 5 puntos, Spurgeon, es muy poca gente la que se da el tiempo, lamentablemente, de entender qué es el calvinismo o los calvinismos y cuáles son las dimensiones del calvinismo, porque Amos Young no va a andar diciendo que la salvación no se pierde, es un tema que no tiene nada que ver. Lo que él hace es tomar una parte de la tradición del pensamiento social y político calvinista para aplicarlo a este tema en el mundo pentecostal. Entonces, son discusiones muy complejas, yo creo que son discusiones muy complejas y por lo mismo la única forma de hacerle justicia es tomándolas de manera compleja y no reduciéndolas a veces a estos debates muy, muy tristes que se llegan a ver tanto entre hermanos en la iglesia a veces y también en redes sociales, sobre todo ahora en pandemia, que la gente toda pelea por redes sociales. Bueno, gracias Lucho por toda la respuesta, por todo lo que nos has compartido. Sin duda, invitamos a todos los que nos escuchan a que puedan leer el libro de Luis. Está disponible en Amazon, lo pueden pedir en 2 formatos, el formato físico, que es el que tiene Daniel Díaz, y el formato electrónico, que es el que yo pude leer el libro antes de estas sesiones con Luis. Te agradecemos, Lucho, por tu tiempo, por tu disposición a contestar nuestras preguntas. Daniel, ¿tú quieres agregar algo más? No, más que nada agradecer a Luis por la paciencia, por la disposición. El libro se le puede sacar mucho más provecho y podríamos tener unas 2, 3 sesiones más con Luis, pero no, la idea no es abusar de su tiempo, de su paciencia. Ya es una persona madura, padre de familia, tiene un niño a quien cuidar, así que yo creo que con esto va a ser más que suficiente para que los que se interesen en el libro de Luis puedan adquirirlo y puedan profundizar más en su lectura. Así que desde acá agradezco a Lucho y ojalá que esta no sea la última colaboración. Lucho es un amigo muy querido y sería bastante bueno tenerlo de vuelta en algún otro programa. Así que nada, le agradezco y les mando un gran abrazo desde acá. Oye, yo también quisiera agradecerles por la invitación. Creo que es importante poder conversar estas cosas con altura de mira en el mundo pentecostal, así que súper contento por las preguntas y por los distintos comentarios que han salido, las conversaciones más, que a veces son más tangenciales, pero que igual están ahí y que es importante tenerlas porque tristemente hay que decirlo, las iglesias no ofrecen mucho espacio para conversar estas cosas, ¿no? Y lamentablemente cuando a veces se conversan de una manera muy poco cuidadosa, entonces se generan tensiones ficticias, innecesarias, y los hermanos en vez de llegar a puerto juntos terminan en rencilla y cuántas veces uno ya no ha visto ese tipo de cosas. Entonces, más que nada agradecerle el espacio porque yo creo que lo que hace falta más en el mundo pentecostal es que ya si las iglesias no permiten conversar con altura algunas cosas,
bueno, tendrá que seguir ocurriendo que aparezcan más espacios como estos podcasts, sitios web y otros lugares donde ya los hermanos comentan ahí y tratan de hacerlo de la manera más seria posible, pese a que no lo puedan hacer en sus propias congregaciones. Entonces, creo que esto es parte de un proceso de cambio también en el mundo pentecostal que tiene que ver con que ya, en la medida en que ya las iglesias no están respondiendo, abriendo espacios necesarios, la generación nuestra definitivamente está buscando su propio camino en este tema. Entonces, creo que hay que ayudar a que eso ocurra de buena manera, ¿no? Y creo que este podcast ayuda a eso, a canalizar eso de manera positiva y no a, como hemos visto en otras ocasiones, a reacciones súper viscerales de repente que se dan en redes sociales. Así que bien, muchas gracias. Comentando un poco eso, he conversado con algunos jóvenes, amigos, que también están con la idea, bastante más jóvenes, que también están con la idea de comenzar podcast. Yo creo que es una buena iniciativa y claro, si en la congregación no tiene voz ni voto, yo creo que estas nuevas generaciones van a encontrar su voz justamente por las plataformas sociales. Así que eso. Bueno, nos despedimos entonces. Gracias por acompañarnos nuevamente y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo episodio. Si les gustó el episodio, coméntenos, dennos like y difundan para que estas ideas, como por ejemplo todo lo que ya hemos conversado con Lucho, pueda llegar también a otras personas. Espero que estén bien y nos vemos en otro episodio. Hasta luego, chao, chao. Este fue un capítulo de La Última Banca. Los esperamos en el próximo programa.